Y sí, con señor Lobo hoy, como no hay entrevista, vamos a terminar el programa hoy. Señor Lobo, en Muy tus bien. manos está. Dice, tengo tanto sueño que en fin. Sí, podría ser la primera sección en la que se duerme el propio presentador de la sección, ¿eh? Sí, 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 estoy ahí, Podrían inventar una bomba de sueño que consista en lanzar la sección. Bueno, es mi Algo sección. investigará sobre ello. O sea, hoy que vamos con tiempo de sobra y y el señor Lobo está espabilado, podías hacer una radiografía del señor Lobo, abuelo Xavier, ya que no la hemos tenido con el invitado. Nada, nada, Bueno, broma. dejaros de rollos. Venga, que voy a hablar. Hoy recuperamos un poquito el Bruselas original, porque tengo que hablar de dos elementos que están poniendo un poco en jaque al proyecto europeo, que es por un lado el Reino Unido y los estertores del Brexit, y por otro lado el Tribunal Constitucional polaco. Y tienen una pequeña unión que es interesante y de la que no se habla mucho. Bueno, para empezar con el Brexit, sabemos que hay un protocolo, cuando estuvimos hablando de la serie del Brexit, quedaban los dos asuntos más importantes, que era el tema de la pesca y luego el protocolo de Irlanda del Norte, que para resumir, se decidió que Irlanda del Norte iba a quedarse dentro del mercado común europeo y para que no hubiera una frontera física entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte, se ponía una frontera en el mar, por lo cual había una especie de frontera interna dentro del Reino Unido a consecuencia del Brexit, en el que los productos que fueran de Reino Unido a Irlanda del Norte, como iban a entrar en el mercado común europeo, porque Irlanda del Norte era mercado común europeo, pues tenían que pasar una serie de controles. ¿Qué ocurre? Que Boris Johnson ha incumplido o ha retrasado la implementación de ese acuerdo 3 veces. Hay varios asesores como Cummings que ha dicho que nunca fue la idea implementarlo, sí firmarlo para cerrar el acuerdo del Brexit y tener réditos electorales, pero no ponerlo en vigor. Y en esas estamos. Está generando un conflicto muy severo en el que el Reino Unido ha dicho que de hecho no quiere aplicarlo y que lo quiere renegociar enteramente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? La Unión Europea ha dicho que no, que les han hecho una contraoferta y les han dicho que esos controles los reducen un 80%. Una reunión aquí el viernes entre el Reino Unido y la Unión Europea y se presentó esa oferta formal. La respuesta del Reino Unido fue bastante sorprendente y dijeron que no, o sea, a pesar de que la oferta era bastante aceptable a priori para los intereses del Reino Unido, el Reino Unido dijo que no, que el problema era incluso más allá, que el problema era que como Irlanda del Norte estaba dentro del mercado común europeo, el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuviera capacidad de decisión sobre esa región del Reino Unido, que eso no les valía. Claro, eso es un anatema para la Unión Europea. Para la Unión Europea no puede ser que tú estés en el mercado común o que una región esté en el mercado común y que no se someta a las reglas de la Unión Europea a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un tema, pues, básicamente esencial dentro de la estructura del acuerdo y dentro de la estructura jurídica de lo que es el proyecto europeo. Porque al final, para la Unión Europea, una de las cosas más golosas para cualquier otro socio y para las negociaciones que entablamos con otros socios es la oferta del mercado común europeo, que son 400 millones de personas que consumen sin ningún tipo de barreras entre ellas. Y esta decisión de la Unión, o sea, del Reino Unido pone en cuestionamiento o pone en peligro este, eh, este valor tan inherente al proyecto europeo que es el mercado común. Eh, Esto ha dado origen a varias lecturas. Una de las lecturas más extendidas es que realmente es una cortina de humo. El Brexit está teniendo consecuencias económicas bastante severas en el Reino Unido, lo estamos viendo, problemas de desabastecimiento, problemas de petróleo, de gasolina, problemas de migración y bueno, y ya, de hecho, la balanza comercial del Reino Unido se está resintiendo y económicamente es una economía que se está resintiendo y de hecho hay una previsión de que van a entrar en recesión el año que viene, mientras que el resto de economías del mundo se espera que estén en una fase expansiva. Entonces, esto es un poco el discurso dominante, pero aquí es donde quiero hacer un análisis con la otra amenaza que está sufriendo el proyecto europeo, que es con Polonia. Y os preguntaréis, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Pues lo veremos un poco más adelante.
Pero Hombre, ahora voy a hablar de... el nacionalismo, ¿no? No, El excesivo nacionalismo, no. ¿no? Ahora vamos a entenderlo. Vale. Pero para eso primero voy a explicar el caso de Polonia. El caso de Polonia, como sabéis, tienen un gobierno. Había unos gemelos que son los hermanos Kaczynski, establecieron el partido Ley y Justicia, que es un partido ultraconservador basado en valores familiares y católicos, que apela a una mayoría rural polaca y que tiene paralelismos con los procesos que están pasando en Eslovenia, en la República Checa, en Hungría, pero Polonia ha ido un paso más allá. Polonia, de hecho, ha puesto en cuestionamiento los principios básicos del proyecto europeo, que en su momento los hablamos, el famoso artículo 2 del Tratado de Lisboa, en el que se establece que es una comunidad de derecho, que se respeta a las minorías, independientemente de la condición sexual, la raza o las ideas políticas. Y en Polonia hay ciertos ayuntamientos que se han considerado ayuntamientos libres de LGTBI. Entonces, la Unión Europea está respondiendo de forma muy cauta, limitando, por ejemplo, el dinero que se da a esos ayuntamientos. Pero en Polonia, igual que en Hungría, están teniendo un giro que se dice que es un giro autoritario porque están haciendo reformas de sus sistemas judiciales que están diluyendo la independencia de poderes, que es, como sabemos, uno de los pilares de las democracias liberales occidentales. Eh, eh, Polonia ha ido un paso más allá y su Tribunal Constitucional eh, mm, ha hecho una sentencia la semana pasada en el que ponía en cuestionamiento un principio básico que es la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Es decir, lo que dice el Tribunal de Derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las sentencias o el acervo comunitario, todas las leyes tienen un rango superior a las leyes de los Estados miembros. Esto se llama la supremacía del derecho comunitario. Y el Tribunal Constitucional polaco dice que no, que no es así, que hay normas europeas que son inconstitucionales y que por lo tanto prima el derecho polaco. Fue una bomba brutal, Un esta momento, sentencia. señor Lobo. ¿Inconstitucionales según la Constitución polaca? Sí, sí. Que Es van en decir, que contra de la Constitución polaca, con lo cual prima, según el constitucional polaco, exacto. ¿Qué ocurre? la Que Constitución. Polonia sabe al entrar en el proyecto europeo que uno de los principios básicos es que el derecho comunitario está por encima de su derecho, o sea, jerárquicamente hablando. Perdona, quiero hacer un pequeñísimo inciso porque justo esta semana vi en el intermedio a Guillermo Fraser, ¿no? El de Sí, Goma Espuma que está de corresponsal en Estados Unidos sí. y comentaba que todos los que estamos fuera de Estados Unidos pensamos que allí es una gran nación, todo unido, pero que este problema realmente lo tienen muchísimo también Sí, entre de hecho en estados y... Texas hay ahora Sí, sí, sí. una lucha de poder entre el Tribunal Supremo de Texas y el Tribunal Supremo Federal en cuanto a la ley del aborto. O sea que Ujú. esas tiranteces ocurren mucho también dentro del proceso federal estadounidense. Pero bueno, esto es la primera vez que pasa en el proyecto europeo, la primera vez que un Estado miembro pone en cuestionamiento la primacía del derecho comunitario. Y es una bomba que tiene muy mal salida. De hecho, no sé si os acordáis que en su época hablamos del famoso artículo 7 del Tratado de Lisboa, que era la posibilidad de quitarles el derecho a voto. Es decir, que tuvieran que aceptar todo sin Claro. poder decidir. Pero para eso se necesita una mayoría unánime, es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo y hay países como Hungría, como Eslovaquia, como Eslovenia o la República Checa que no están de acuerdo y nunca se ha podido activar ese artículo 7. Entonces, ¿qué se hizo? Con los fondos del Next Generation se decidió, los que se aprobaron en julio de 2020, a poner una cláusula del respeto al Estado de Derecho. Entonces se dijo, si no hay un respeto al Estado de Derecho, no se van a dar los fondos. La Unión Europea lo que ha decidido es una estrategia de intentar asfixiarles económicamente. De hecho, sus planes de recuperación casi todos se han aprobado, menos los planes de recuperación de Polonia y de Hungría. Y la Unión Europea les ha dicho, como no os podemos echar, porque también es unas cosas que aprendimos, que tú solo te puedes ir del proyecto europeo si tú utilizas el artículo 50. Aquí estamos hablando de un montón de artículos, pero bueno, el artículo 50 es el famoso del Brexit, que el Reino Unido apeló al artículo 50 para irse al proyecto europeo, pero cuando se hizo esta estructura nadie pensó que se iba a echar a alguien.
y estamos en una situación en la que no hay un instrumento jurídico para echarles. Entonces se utilizan herramientas económicas para intentar presionarles. Bueno, ha habido manifestaciones, sobre todo en zonas urbanas, a favor del proyecto europeo y en contra del gobierno. La Unión Europea va a ser cauta, va a esperar a las elecciones del año que viene. Si las cosas no cambian, se va a entrar en un proceso complicado. Y aquí viene la unión entre estos dos procesos, entre el Brexit y entre Polonia. Y os preguntaréis cuál es la unión. Os comentaba que Europa le había hecho una oferta al Reino Unido diciéndoles, mira, reducimos un 80% los controles en ese mar de Irlanda. Tú puedes decir, uff, pero esto es una locura. O sea, si era tan importante y casi no hay acuerdo del Brexit porque era tan crucial ese punto, ¿cómo estamos dispuestos a reducir en un 80% esos controles que pueden poner en peligro el mercado interno? Pues una de las razones es porque se teme que podamos llegar a una guerra comercial con el Reino Unido. Es decir, que si el Reino Unido aprieta y dice no, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenga ninguna jurisdicción sobre Irlanda del Norte, pues vamos a tener que tomar medidas comerciales contra el Reino Unido que van a requerir unanimidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un frente abierto y que el Reino Unido lo conoce perfectamente. Ese frente abierto se llama Polonia. Y curiosamente, ese frente abierto tiene que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las normas comunitarias, que según el Tribunal Constitucional polaco no son constitucionales para sus normas comunitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Reino Unido está siendo muy inteligente y es algo que han hecho a lo largo de la historia. Han encontrado un punto débil que siempre lo intentaron explotar, que eso lo habíamos aprendido, que nunca el proyecto europeo y nunca los 27 Estados miembros habían estado tan unidos, y ahora ha encontrado una fisura. Y el Reino Unido por eso está intentando presionar. Y una oferta que podría haber sido perfectamente válida, porque la Unión Europea estaba dispuesta a bajarse los pantalones, no les ha bastado y quieren presionar aún más y utilizar una herramienta que los propios polacos lo están utilizando. Entonces, con esto quiero explicar que estamos en una época convulsa, tenemos dos frentes abiertos, el Reino Unido y el bloque del Este, poniendo en cuestionamiento el proyecto europeo, y probablemente sea de algo que vayamos hablando en las próximas semanas, pero vemos como en estos procesos negociadores, pues bueno, hay mucho juego sucio y se utilizan los levier, se utilizan las puntos a favor de tu estrategia negociadora, que es lo que está utilizando ahora mismo el Reino Unido. ¿Qué ocurrirá? Lo iremos viendo en las próximas semanas, pero bueno, quería hacer un poco un análisis de estos dos frentes que están abiertos en el proyecto europeo. Qué bueno, está muy interesante esto, ¿eh? Porque al final, yo me acuerdo el día que pasó lo del Brexit, que se votó, lo primero que te pregunté por WhatsApp, asustado realmente, cuando votaron los ingleses que se separan, dije, oye, ¿va a haber guerra? O sea, ¿esto qué puede suponer? O sea, ¿de verdad puede volver a haber una guerra de algún modo? Y claro, es comercial, ¿no? O sea, las guerras ahora son comerciales. Puede haber, o sea, si el Reino Unido no se baja del burro, pues puede haber una guerra comercial. Lo que pasa que el Reino Unido sabe que para ese tipo de decisiones una guerra comercial va a ser que les vamos a freír a impuestos. Es decir, que cualquier cosa que quieran entrar en el mercado europeo, pues va a ser sometido a unos aranceles muy estrictos. Lo que pasa es que la política comercial requiere unanimidad. Entonces, si tenemos un frente en el que estamos apretando a los polacos, pues a lo mejor ellos mismos lo aprovechan y dicen, bueno, sí, ¿quieres esto para jorobaros del Reino Unido? Entonces aceptáis. Entonces, va a ser complejo, pero porque tanto los británicos como los polacos están poniendo en cuestionamiento algo que es fundamental, fundamental para la propia supervivencia del proyecto, que es la supremacía del derecho comunitario, que es al final la supremacía del proyecto común por encima del resto. Por eso es un proyecto supranacional. Y si no, dejaría de serlo y dejaría de tener sentido. Si hay motivos manifiestos que van en contra de la política europea, en este caso de la política judicial europea, o bueno, lo que has explicado de Polonia, ¿se les puede echar? No, es lo que explicaba. No hay forma de echar a un Eso Estado decías, miembro. de ninguna O forma. sea, solo un Estado puede pedir irse utilizando, Ya. apelando al artículo 50, pero no hay ningún instrumento jurídico para tú echar a otro país. Y por eso la Unión Europea o les ahoga económicamente o ya se verá qué va a ocurrir. Pero es una situación enconada porque es verdad que ha habido manifestaciones en Polonia en contra del gobierno,
pero o sea, siguen siendo de núcleos urbanos, núcleos más progresistas, que por desgracia son minoritarios, y el Partido de Ley y Justicia en Polonia o Fidesz en Hungría siguen recibiendo un apoyo popular de zonas rurales más conservadoras enorme. Y esto es una cosa también interesante porque, ya para cerrar, muchas veces hablamos de Merkel, sobre todo ahora se está beatificando mucho esta figura de Merkel, que tiene elementos muy, muy positivos, por ejemplo, que deberíamos aprender de ellos, como el cordón sanitario de extrema derecha, pero hay veces que nos olvidamos de que fue la iniciadora o la instigadora de las prácticas austericidas que tantas consecuencias negativas tuvieron en el sur de Europa, pero también con Polonia y con Hungría, nunca tuvo el coraje de echar a sus representantes del Partido Popular Europeo. De hecho, fue la que mantuvo a Orbán dentro del Partido Popular Europeo hasta hace muy poquito, dándoles oxígeno, mientras que en casa hacía un cordón sanitario con extrema derecha, no lo hacía en el Parlamento Europeo. Tiene muchas partes oscuras la figura de Merkel, que ahora con este proceso de beatificación se olvidan. Sí, ahora se está yendo por la puerta grande. El otro día le escuchaba a un analista en la cadena SER que decía, claro, para su imagen ha tenido la suerte de que en la última etapa ha tenido que gobernar en Alemania con los progresistas, que son los que le han hecho tomar medidas un poco más... Las políticas migratorias. Exactamente, y son las que ahora le están Revertir las beatificando. políticas, sí, revertir las políticas austericidas y aceptar lo de los fondos del Next Generation. O sea, pero que ha sido, la realidad es que tiene partes muy, muy oscuras, y una de las razones por las que tenemos este problema en el este es porque se le ha dado oxígeno siguiendo las instrucciones del grueso del Partido Popular Europeo, que era la CDU alemana. Señor Lobo, una pregunta quería hacerte, aprovechando que hoy tenemos un poco más de tiempo y robándote un poquito de tu sueño. Estoy muerto ya. Estabas hablando de este problema con el Brexit y con Polonia, y tengo un poquito la sensación de que el proyecto europeo ha funcionado muy bien durante décadas porque había una opinión mayoritaria a favor del proyecto europeo. Inglaterra o el Reino Unido, que era el país seguramente menos europeísta, ha terminado yéndose, y ahora surge este problema con otro país que entiendo que hay un sentimiento antieuropeo fuerte. Y te pregunto, ¿tú crees que pueden venir años en los que el proyecto europeo tenga que hacer frente a un antieuropeísmo que hasta ahora no ha estado presente? Sí, y estoy convencido de que vamos a enfrentarnos a una Europa con menos estados. Es decir, que hemos perdido al Reino Unido, ahora somos 27, pero es posible que perdamos 4 o 5 estados en las próximas décadas. Es decir, así como fue un proceso expansivo, ahora creo que estamos en una fase regresiva, por ese sentimiento antieuropeísta que está calando hasta en partidos de extrema derecha como el Frente Nacional, o en Austria, o los hermanos suecos y demás grupos ultraderechistas, ultranacionalistas y antieuropeístas en toda Europa. Pues nada. Abuelo Xavier, ¿te das por satisfecho con la respuesta última a tu pregunta al señor Lobo? Me doy moderadamente por satisfecho, pero no quiero abusar del sueño del señor Lobo, así que sí.